Quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Si usted me puede acompañar a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Vamos a dar lectura ahí a la palabra del Señor. Mientras usted busca, yo quiero hacer una oración. Padre y Dios eterno, te damos gracias por este día, esta tarde, donde podemos abrir las Escrituras. Gracias por la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como decía recién la canción, que con su sangre nos ha limpiado. Esa salvación que costó la vida del Hijo de Dios. Gracias, gracias, gracias por tu Espíritu Santo que nos llegó como promesa, que es el que habita en nosotros. Tu palabra dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Dios eterno. Señor, te pido en esta tarde que tú bendigas esta palabra, Señor, unge mis labios, que tu palabra entre hasta lo más profundo del corazón, de la mente. Señor, tú eres el único que escudriñas la mente y el corazón. También dice tu palabra que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, pero tú lo escudriñas, Señor. Por eso, Señor, te pido que en esta tarde nos vayamos fortalecidos en la fe, que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Y te entregamos este momento a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Todo lo tiene, hermano? Primera carta de Pedro, capítulo 5, vamos a dar lectura a partir del versículo 5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos creen esto? Amén, Dios tiene cuidado de nosotros. Sed sobrio y ve, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Palabra del Señor. Qué linda que son las escrituras, ¿sí? Qué linda que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, todos sabemos, fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y en esta tarde yo quiero compartirle dos principios basados en esta palabra, ¿sí? El primero de ellos es que Dios da de su favor a los humildes. Y el segundo de ellos, el segundo principio es que Dios cuida de nosotros. ¿Sí? Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado del detalle, aunque por ahí nosotros no tengamos en cuenta esa verdad. Dice los evangelios que aún un cabello de nuestra cabeza se cae y Dios lo sabe. Si Dios en su omnisciencia nos conoce a profundidad. Y a mí me gusta la palabra que dice, la que acabamos de leer recién, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Este texto tiene el sentido que Dios se opone y no favorece al soberbio, pero dice, da gracia a los humildes. Yo no sé si en otra versión, a Él sea la gloria, si puede ser en NTV, Fanny, el versículo 5, porque dice, Dios da gracia a los humildes. No es que le dice a la persona humilde, ah, sos humilde, bueno, te doy las gracias. No, significa que Dios da de su favor, ¿sí? Que Dios respalda al humilde. Pero ¿qué significa ser humilde? ¿Es andar con la cara larga y aceptar todo lo que nos dicen las personas? ¿Obedecer a todo el mundo? No es eso, no significa dejarse pisotear por otro, ser humilde. Sino que en este contexto significa dejar el orgullo, la autosuficiencia y someteos, como dice el texto, bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? La humildad consiste
en reconocer a Dios, en reconocer nuestra necesidad de Dios. Todos nosotros tenemos necesidad de Dios. ¿Sí? El reconocimiento de esa necesidad y el acercarse a Dios es un acto de humildad. Amén, hermano. Alguien dijo que la gracia y el orgullo son enemigos eternos. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Por el orgullo. ¿Sí? Entonces Dios llama a su hijo a ser humildes, a reconocer. Si yo le puse al título de esta prédica, Dios sostiene a los humildes, ¿sí? Aquellos que le buscan a hacer su voluntad. Y la humildad tiene que ver con alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. El hombre natural, la mujer natural, estamos hablando de una persona que no ora, que no lee la palabra, su voluntad se opone naturalmente a la voluntad de Dios. Entonces esa persona se carga de ansiedad, quiere que las cosas se hagan rápido. ¿Sí? La vez pasada escuchaba a un creyente o ex creyente, no sé, porque no estaba yendo a la iglesia, que él le exigía a Dios ciertas bendiciones para él ver que Dios realmente existía. Y no es así, no funciona con Dios. Al contrario, nosotros tenemos que reconocer lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Muchas personas se llegan a las iglesias para que Dios los bendiga. Pero nosotros tenemos que venir a la iglesia porque reconocemos lo que Dios hizo por nosotros. Y Dios lo hizo en el pasado, es un hecho histórico. Jesucristo murió por nosotros. ¿Sí? Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. El Hijo de Dios murió a favor nuestro. Por eso me encanta la canción, tiene un peso esa canción bíblico. Eh, con su sangre nos ha limpiado. El Hijo de Dios nos ha liberado del pecado y nos ha limpiado con su sangre. El orgullo cree que me bendiga a base de lo que yo creo que merezco. Nosotros creemos, sobre todo en este momento que cada uno tiene que reclamar sus derechos, toda esta ideología, pero nosotros creemos que merecemos cosas de Dios. Y todo lo que Dios hizo por nosotros no es por merecimiento, sobre todo aquello referente a la salvación, sino que es movido por el amor de Dios, por la bondad de Dios. ¿Sí? Dios salió a buscar al hombre caído, a la mujer caída, y murió por él. Y la gracia descansa en lo que Dios es. Nosotros como creyentes, ¿a qué venimos a la iglesia? A conocer a Dios, a alabarle primero y luego conocerle. Por eso cuando se abren las escrituras revelan lo que Dios es. Y Dios es amor. Por eso me gusta esa distinción. Dios no es que tiene amor, Dios es amor. La esencia de amor. Dios es un Dios bondadoso, un Dios gracioso, un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de amor. Y ese es el Dios que nosotros adoramos. Aquel Dios que dio su vida por nosotros. Y muchas veces al orgullo le ponemos, hoy está de moda la palabra autosuficiencia. Aquella persona que está bien económicamente, que tiene éxito en el trabajo, que, que puede decidir dónde estar hoy, dónde estar mañana, se toma un avión, está en otro país, quiere tomar un café, no sé, en Miami, en Italia lo puede hacer. Bueno, esa persona es autosuficiente, se dice en el mundo. Pero la autosuficiencia es un atributo que solo le corresponde a Dios. Dios es autosuficiente. ¿En qué sentido? Que Él tiene vida de sí mismo. Él no depende de otro para tener vida. Y todos nosotros dependemos de Dios. Para levantarnos cada mañana, dependemos de Dios. No dependemos de nuestra fuerza. Nosotros no sabemos si mañana vamos a estar. Solo Él lo sabe. Entonces la humildad tiene que ver con eso, con reconocer a Dios, con acercarnos a Él. Y me encanta la palabra porque dice el versículo 6, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, que de acuerdo a este texto, hay un tiempo donde yo debo ceder mi voluntad a la voluntad de Dios, reconociendo que lo que Dios tiene para mí es mucho mejor de lo que yo me puedo imaginar. Es mucho mejor que mis planes. Ese es un tiempo, el tiempo de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Pero también el texto destaca otro tiempo, el tiempo de exaltación de Dios. Porque usted fíjese que este humillarse no es como la humillación del mundo, que el hombre intenta pisotear al hombre. Sino que este humillarse tiene un objetivo. Fíjese, dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para, la palabra para indica destino, propósito. O sea que esta humillación tiene un propósito.
¿Y cuál es el propósito? Para que Dios te exalte cuando fuere tiempo. Y la palabra, yo le busqué la palabra en griego que aparece acá cuando fuera el tiempo, es la palabra kairos, que muchas veces nosotros lo hemos escuchado. Kairos significa el tiempo oportuno o el tiempo señalado por Dios. Y es posible que usted esté viviendo un tiempo de humillación. Es posible que usted esté viviendo un tiempo donde no se le dan las cosas. Es posible que usted esté viviendo un tiempo donde todo está acabado. Pero Dios te dice en esta tarde, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Es un tiempo que no está sujeto bajo el cronograma humano, sino que está en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios quiere bendecirnos, hermano. Y me estoy adelantando un poco a la prédica. El segundo principio es que Dios cuida de nosotros. Un creyente que no está convencido que Dios cuida de él es un creyente de poca fe. Tiene que orar y decirle, Señor, aumenta mi fe. Porque Dios cuida de nosotros y sobre todo de sus hijos. Todos somos creación de Dios, pero pocos somos hijos de Dios. ¿Qué dice San Juan capítulo 1? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros cambiamos nuestro estatus. Estábamos en un estado de orfandad por el mundo, sin Dios. Pedro dice, sin Dios, alejado de la ciudadanía de Dios, alejado de su promesa. Pero fuimos llamados a ingresar a la familia de Dios. Y ahora nuestro estatus es de hijo. Somos hijos por adopción. Amén, hermanos. El tiempo de Dios. Y esto me recuerda mucho a la vida de José el patriarca. Muchos de nosotros la hemos conocido, ¿no? José que fue vendido por sus hermanos. Y en el Señor, a menudo el camino de la exaltación comienza hacia abajo. En el mundo el camino del éxito es hacia arriba. En el Señor el camino de la exaltación es hacia abajo. ¿Y por qué recordaba la vida de José? Porque José, cuando sus hermanos intentaron matarlo, lo pusieron en un pozo, más abajo de lo que estaba. Y cuando lo sacaron de un pozo, no fue para extenderle la mano, y eran sus propios hermanos, sino fueron para hundirlo más, para venderlo como esclavo a Egipto. Y así fue su vida. El trato de Dios fue muy duro sobre él, como muchas veces puede ser muy duro sobre nosotros. Pero el camino a la exaltación en Dios muchas veces es hacia abajo. Dios nos pide en esta tarde que nos humillemos bajo su voluntad, bajo su poderosa mano. ¿Qué significa esto? Estar de acuerdo con, aceptar la voluntad de Dios. Tal vez estás en un momento donde decís, esto no me puede estar pasando a mí, pero aceptar la voluntad de Dios, porque Dios tiene cuidado de tu vida. Y Dios tiene un tiempo, un kairos, un tiempo oportuno, un tiempo de bendición. Porque la bendición al creyente le llega como promesa, le llega como gracia. Por eso me gusta Reina Valera cómo traduce, que dice, Dios da su gracia. O sea, Dios da su favor inmerecido. Dios colma de bendiciones al creyente. El error de muchos creyentes y de muchas personas, buscar la aprobación del hombre, buscar el reconocimiento del hombre. No busque nada de eso. Busca al Señor en oración. ¿Se acuerda de lo que dice Mateo? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que nosotros como creyentes debemos buscar la aprobación de Dios y no la alabanza de los hombres. Debemos buscar la aprobación de Dios y no el reconocimiento del hombre. ¿Sí? El mismo hombre que hoy te levanta es el que mañana te hunde. Pero Dios cuando nos hace pasar por su trato es porque Él está formando nuestro carácter. Él quiere que seamos mejores creyentes, que seamos fieles a su palabra, que seamos santos. El trato de Dios tiene que ver con eso, con ser a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Romanos 8 dice, para que seamos conforme a la imagen de Cristo. Pero sí, la Biblia nos muestra de que hay un tiempo de Dios para bendecirnos, ¿sí?
Vamos a leer Lucas 14:11. ¿Alguien se anima a leerlo? Lucas 14:11. Santiago 4:10. A ver, Lucas 14:11. ¿Alguien lo tiene, hermano? Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mateo 23:11 y 12. Si alguien lo puede buscar, Mateo 23:11 y 12. Tremendo. ¿Sí? El que se enaltece será humillado. La posición más alta en el reino de Dios no se alcanza compitiendo, se alcanza sirviendo a otros. Mire, nosotros como el creyente tiene el llamado de todo creyente, el primero es a la salvación, el segundo es el servicio. ¿Y cuánto estamos sirviendo a Dios? ¿Cuánto damos parte de nuestro tiempo para servir a Dios? En la iglesia en general, muy pocas personas, porque estiman tan valioso su tiempo que no lo puedo dedicar a la iglesia, no lo puedo dedicar al necesitado, aún los recursos. Pero el tiempo creo que es el recurso más valioso que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces Dios nos llama a servirle. Dios nos llama a la salvación, pero nos llama a servirle, a extender su reino. Y muchas veces como creyentes, y creo que a todos nos pasa, estamos tan metidos en nuestras cosas que no tenemos tiempo ni para orar por alguien, ni para hablarle a alguien de Dios. Y es una falta delante de Dios. Mire, Proverbio 22:4 dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. O sea que la humildad está directamente relacionada, la recompensa de Dios, perdón, está directamente relacionada con la humildad, con el temor a Él. ¿Y qué es tener temor de Dios? Tener miedo no, es tener respeto reverencial. Y es obedecerle con amor, obedecerle por amor. Y 1 Samuel 2:30 dice que Dios honrará a los que le honran. Y los que le desprecian será tenido en poco. Dios cuida de nosotros. El texto dice, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Estamos en el tiempo de que la persona vive ansiosa. Vivimos ansiosos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿No dijo el Señor, miren a los discípulos, miren las aves del cielo? No trabajan, no hilan, y el Señor las alimenta. Dice, ¿acaso Dios no hará con ustedes que son de mayor valor? Hombres de poca fe. Y dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Es decir, que el cuidado de Dios se extiende hasta nuestro enemigo, hasta Satanás. Ahora, muchos creyentes se apartan de la iglesia, hasta algunos hoy estamos en la época donde no se considera importante congregar, cuando la Biblia es tajante con eso, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, no, no es tan importante la iglesia. ¿Cómo no va a ser importante si Cristo murió por la iglesia? Efesios 5 dice que Cristo murió por la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo no va a ser importante aquello por lo cual el Hijo de Dios murió? Había un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, que él escribía sobre la gracia barata y la gracia cara. Y él decía que la gracia, por ser gratuita, significa que sea barata. Porque dice, no puede ser barato algo que le costó a Dios la vida de su Hijo. Entonces, en ese contexto, muchas personas no les es tan importante congregarse, no les es tan importante adorar a Dios, no es tan importante escuchar la palabra de Dios. Entonces esas personas se apartan y le empiezan a pasar cosas feas.
Y lo primero que piensa esa persona es que Dios de alguna manera lo está castigando porque se alejó de Dios. Pero una persona que piensa así no conoce al Dios de amor. Dios no te está castigando. Te fuiste de la cobertura y tenés un adversario que no lo ves, pero quiere destruir tu fe. Y fíjese que dice que este adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. O sea que no es un león que te va a acariciar, te va a lamer. No, no, te va a devorar. Y el diablo tiene sus tácticas, tiene su astucia, tiene miles de años de astucia. Alguien dijo que la inteligencia de Dios se llama sabiduría. La inteligencia del hombre, conocimiento, porque lo adquirimos, nosotros adquirimos por el estudio el conocimiento. La sabiduría del diablo se llama astucia. El diablo es astuto, es mucho más sabio que nosotros. Ahora dice Dios, sed sobrios y velad, que tiene que ver un poco con lo que compartía Celia, ¿no? La oración, velad en oración, sed sobrio, está despierto. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto no es para el que no conoce a Dios, es para el creyente. Esta carta fue escrita a la iglesia. Es decir, que el diablo anda buscando devorar a los creyentes, que no vuelven más a la fe, que se opongan contra Dios, que se enojen contra Dios, que tengan rencor contra Dios. La vez pasada le hablé a una persona que le venía hablando del Señor y me dice, mira, te pido por favor que no me hables más de Dios. Enojado con Dios. Pero él no sabe que tiene un adversario que solamente el Dios Todopoderoso lo puede librar. Spurgeon, yo lo compartí un montón de veces. Spurgeon dice, podemos ser, fue un predicador del siglo XIX, él dijo, podemos ser 1000 veces más fuertes de lo que somos ahora. Aún así seríamos muy débiles ante Satanás. Es imposible. Es un ser maligno, muy poderoso. Pero nosotros estamos en el Dios Todopoderoso. Amén. El único que nos puede librar de este ser siniestro, que es Satanás. Si usted supiera, supongamos que usted tiene, vamos a imaginar una situación, que usted tiene una casa y sale a trabajar, queda toda su casa, queda a la mañana sin nadie, y la vecina del frente ve que hay personas que están merodeando su casa para robarle. Entonces usted llega al mediodía, sale la vecina y dice, tenga cuidado porque hay dos muchachos que vienen, pispean, se fijan si hay gente porque quieren entrar a robar. ¿Qué haría usted si le llega esa información? ¿Tomaría recaudos? ¿Pondría una cámara? Digo yo, no sé. Pondría un candado más grande, pondría 2 cerraduras. Le diría, ser querido, che, te puede, que sabes que puede pasar por la mañana, te puede llegar a la mañana. O sea, estaríamos velando, seríamos sobrios, estaríamos ahí atentos. Recuerdo que en un tiempo una tía mía me salió de vacaciones y me dice, ven y cuidarme la casa. Entonces yo me quedaba en la casa, me quedaba a dormir todo. Después esa tía le comentó a una vecina y esa vecina me llamó y después me llamó y en un verano me convertí en cuidador de casa. Así que andaba durmiendo de casa en casa, era soltero todavía. ¿Por qué? Porque la gente se iba de vacaciones y tenían los cuidados para, para que no le robaran. Y fíjese que de la misma manera Dios en su omnisciencia ve lo que Satanás intenta hacerle al creyente. Entonces le dice, sé vigilante, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, la divinidad, Dios, el Dios eterno, nos está arrojando información de la astucia de Satanás. Por eso nosotros vivimos en dos mundos, el mundo que nosotros vemos y el mundo espiritual. Y muchos creyentes ignoran el mundo, el creyente promedio ignora el mundo espiritual. Y no sabe que la lucha que tiene constantemente es contra el diablo. Efesios 5 es muy claro respecto a eso. Pero dice el texto, me encanta, al cual resistid firmes en la fe. No dice que le reprendas. Un creyente puede estar lleno de pecado y reprender al diablo, y el diablo se le mata de risa. Resistir en la fe. Un día Satanás va a ser atado. Hoy no lo podemos atar. Un día Satanás va a ser atado. Apocalipsis, donde un ángel va a descender del cielo y lo va a atar con una cadena durante un año. Después Satanás va a ser suelto
y va a ser echado al lago de fuego y azufre y va a sufrir eternamente, no va a salir más de ese lugar de sufrimiento. Pero ahora anda suelto. Dice que ha descendido con gran ira, dice Apocalipsis, porque sabe que le queda poco tiempo, porque sabe que la venida del Señor está cerca, porque sabe que nosotros estamos esperando esa venida del Señor, esa gracia. Dice, el cual resistís firme en la fe. ¿Qué significa esto? Resistir firme en la fe es resistir creyendo en lo que Dios dice para tu vida. ¿Qué dice Dios para tu vida? Que sos amado, que Él entregó su Hijo por vos. Y toda la Biblia, cada uno de nosotros hemos recibido promesas. Y por más que esas promesas no las veamos hoy hechas realidad, nosotros tenemos que estar firmes. Señor, yo creo en tus promesas, por eso voy a estar firme. Creo en tu palabra. Creo en lo que tú tienes para mi vida, ¿sí? Dice, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Ha sido alguna vez usted defraudado? Bueno, todo creyente ha sido defraudado. ¿Ha sido defraudado por un hermano en la iglesia? Todo creyente ha sido defraudado por un hermano. ¿Sí? Los mismos padecimientos. ¿Por qué? Porque esos procesos dolorosos forman nuestro carácter en Cristo, forman nuestra fe. A nadie le gusta, ¿sí? Pero forman nuestro carácter. Y dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, se refiere a Dios Padre, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Sí? El padecimiento en la soberanía de Dios es el instrumento que Dios usa para formar nuestra vida. ¿Sí? En Hechos de los Apóstoles, ahí capítulo 14, los discípulos decían, es necesario que antes de entrar al reino del cielo pasemos por muchas tribulaciones. ¿Sí? Y esto no es un mensaje de desesperanza, es un mensaje de esperanza, sabiendo que al final del camino siempre al creyente le esperan las bendiciones de Dios, le espera el favor de Dios. Y aún en medio del proceso el favor de Dios estaba. Yo le citaba la vida de José. José fue vendido por su hermano como esclavo, cayó en una casa de un tal Potifar, y dice que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba en su mano. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José y era un esclavo. Después José fue a la cárcel y todo lo que José hacía en la cárcel, Dios lo prosperaba en su mano. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Y después José llegó a ser el más grande después de Faraón de Egipto. Y Dios lo bendecía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Es decir, que en todo el proceso siempre Dios estuvo. Y eso también nos llega por promesa a nosotros. Por eso la palabra dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No es que Dios basta un día. El hombre abandona, la mujer abandona. Dios no abandona. Dios no abandona. Hagamos lo que hagamos, Dios no nos abandona. Ahora, el Dios de toda gracia, Dios Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros, que nos envió el Espíritu Santo, que nos llamó a su gracia. Él nos llamó. No es que nosotros quisimos entrar, Él nos llamó. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, Dios mismo, dice, os perfeccione, propósito de perfeccionar nuestra vida, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. A Él sea la gloria, y ese es una exaltación, ¿no? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El apóstol Pedro reconoce quién dirige el destino de los hombres, reconoce quién dirige los destinos del mundo, de los gobiernos, es Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Entonces, en esta noche quería compartirles esos dos principios para repasarlo. Dios da de su favor a los humildes. Usted necesita la bendición de Dios, no la aprobación del hombre. Usted busque a Dios en oración y va a ver cómo Dios le va a abrir puerta, cómo Dios le va a honrar. Y el segundo principio es que Dios cuida de nosotros. Él tiene cuidado del detalle. ¿Sí? Y todo lo que usted ore en el tiempo de Dios se va a cumplir. No hay una oración nuestra que va a quedar sin respuesta. Siempre Dios va a responder. Siempre Dios nos va a hacer entender por qué no sucede en este tiempo, cuál es su tiempo, pero siempre Dios va a responder. Nosotros tenemos que
buscar a Dios en oración, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. No nos estamos humillando bajo el pie del hombre, bajo el yugo de los gobiernos. ¿Sí? No importa el gobierno que estemos, nosotros esperamos en la bendición de Dios, sino que nosotros nos humillamos bajo la poderosa, no es bajo la mano débil de Dios, es la poderosa mano de Dios, la que sacó a Israel de Egipto. Esa mano poderosa es la que a nosotros nos guarda. El humillarnos bajo la poderosa mano de Dios significa estar guardado bajo la mano de Dios. Y ahí me viene el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Spurgeon decía, si está en la sombra del Omnipotente es porque está el Omnipotente ahí. ¿Sí? Mire si no es maravilloso. No estamos solos, hermano. Nuestra orfandad terminó. Tenemos un Dios, tenemos un Padre en los cielos. Tenemos un Dios maravilloso y nosotros tenemos que confiar en Él. No dudar jamás de su cuidado. Satanás va a sembrar dudas. Ah, no, tal vez Dios no esté con vos, no te esté cuidando. No, jamás Satanás voy a creer en tus mentiras. Voy a creer lo que dice la palabra, que Dios está conmigo. Y el apóstol Pablo decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre y Dios eterno, te damos gracias por esta palabra, gracias por tu amor, tu bondad, gracias por todo lo que nos das cada día, Señor. Señor, si te hemos fallado en la fe, si hemos desconfiado, Señor, de tu cuidado, te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor. Que el día de mañana podamos levantarnos con la frente bien en alta. No porque las circunstancias cambiaron, sino porque nuestra forma de pensar cambiaron, Señor. Porque tú eres el Dios que controla nuestras circunstancias, Señor. Y danos la suficiente humildad, Señor, para humillar bajo tu poderosa mano, Señor. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Te pido, Señor, por aquellos que no han llegado. Te pido que fortalezcas la fe de los débiles. Señor, te pedimos que sanes a los enfermos, Señor. Que libres a los cautivos, Señor. Te pedimos, Señor, que haga tu obra poderosa en cada uno de nosotros, Señor. Y, Señor, declaramos tu cuidado sobre nuestras vidas. Declaramos tu fidelidad. Vinimos este domingo, Señor, a celebrar tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Tú eres fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.